Estamos de vuelta en Punto Económico y ahora nos acompaña Daniel Sánchez. Él es jefe del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo y vamos a hablar con él sobre la implementación de una política de educación intercultural bilingüe. Los chicos, los niños, digamos, que tienen una lengua materna diferente al castellano, al español, ¿les están enseñando su lengua materna? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bienvenido, buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por asistir. ¿Qué es lo que está pasando actualmente con todos estos chicos que sus lenguas originarias no son el castellano, son otras, y no necesariamente el quechua o el aymara, sino hay una serie de otros dialectos, digamos, que se hablan en el país? ¿Qué está pasando con estos chicos? ¿Están teniendo la currícula de educación en sus lenguas maternas o no? A ver, en primer lugar hay que entender el contexto nacional en el cual nos movemos. De acuerdo con el Ministerio de Cultura, existen en el país 52 pueblos indígenas. De ellos hay 47 que todavía mantienen sus lenguas originarias. Es decir, en nuestro país, además del castellano, el quechua y el aymara, como ha señalado, se hablan otros 39 dialectos o lenguas originarias. Esto ha generado que 1.100.000 niños en nuestro país actualmente requieran el servicio de educación intercultural bilingüe. Son 1.100.000 niños que hablan, digamos, lenguas diferentes al español y al castellano. Exactamente. Es un montón. Es muchísimos niños que deberían recibir justamente la educación en el idioma materno que tiene. Lo digo porque justamente hay que entender la importancia que tiene para el estudiante recibir el conocimiento, las enseñanzas en su propia lengua. Diversos especialistas en educación indican que la mejor manera para que un niño pueda acceder al aprendizaje y a la comprensión es entender lo que el profesor le quiere transmitir. Lo que está sucediendo en la actualidad con ese 1.100.000 es que todavía no se llega a, digamos, cubrir la necesidad de toda esta población en general estudiantil. Al día de hoy, 1 de cada 2 niños indígenas, en promedio aproximadamente, no estaría recibiendo este tipo de servicio educativo por parte del Estado. ¿Estamos hablando de la mitad? Exactamente. La mitad de chicos no está recibiendo educación. Exactamente, es el 46% de niños que no estaría recibiendo educación en su lengua. Y lo que estamos diciendo en el fondo es que no estarían comprendiendo adecuadamente lo que el docente, su profesor en el aula, le estaría transmitiendo. Y eso genera un gran problema, porque a la larga, si es que no aprenden, digamos, la base es lo que uno aprende pues en inicial o en primaria, cuando salgan ya a la vida laboral no van a tener una buena base de conocimientos, si es que no han entendido lo que se les ha querido transmitir en la escuela. Sin lugar a dudas. Y los pone en desventaja en oportunidades laborales para poder tener, digamos, una mejor calidad de vida en el sentido económico, ¿no? Sin lugar a dudas, no solo en términos económicos generan desventajas, que es un punto también a tratar, sino en el propio ejercicio de su cultura y el conocimiento de la misma. Hay que entender que en las últimas décadas, por la ausencia de esta política, digamos, de enseñar y promover el uso del bilingüismo en la educación, ha generado que finalmente se pierdan en nuestro país 37 lenguas, es decir, 37 lenguas originarias están extintas, ya no hay usuarios, ya no hay personas que hablen esas lenguas. Eso para un país que, digamos, promociona la idea de su diversidad es lamentable. Y existen, de acuerdo con el propio Ministerio de Educación, al día de hoy, de las 47 lenguas que todavía tienen usuarios, 20 en peligro de extinción. Es decir, el Estado requiere obligatoriamente empezar a trabajar a fin de garantizar que estas lenguas no se pierdan, se dejen de usar, y justamente uno de los escenarios es que se promueva a partir de la educación la posibilidad que esos estudiantes, digamos, transmitan los conocimientos en su propia lengua. Ahora, entiendo que hay una legislación base que implica el hecho de que existan profesores que sean bilingües, digamos, y que puedan enseñar en lenguas maternas a estos chicos. ¿Se está haciendo, digamos, hay la cantidad suficiente de profesores, hay la cantidad suficiente de recursos para que esto suceda? ¿Qué es lo que está pasando en la práctica? Mire, hasta hace unos años, hasta hace muy pocos años, no existía una política integral, una política nacional con indicadores precisos que permitieran saber cuál era el nivel de avance o en qué momento nos encontramos, una línea base. En los últimos 2 años, la gestión actual del Ministerio de Educación ha venido trabajando un conjunto de instrumentos de gestión. Por ejemplo, al día de hoy,
en este año, se ha publicado el primer registro de escuelas nacionales bilingües. Es decir, por fin tenemos un registro de cuáles son las escuelas que requerirían este servicio. Se calcula que alrededor de 20.000 serían las escuelas a nivel nacional. También se ha elaborado un instrumento de gestión que se llama Registro de Docentes Bilingües. Hasta el momento se calcula que se han inscrito hasta el día de hoy 25.000 docentes. Y estamos hablando en promedio casi uno por escuela que necesita un profesor, digamos, y más, bilingüe. Porque se requieren, de acuerdo con los cálculos del propio ministerio, 52.000 docentes. O sea, nos falta el doble. Todavía estamos a la mitad del requerimiento de profesores. Del camino. Digamos. Esa mitad justamente coincide con la mitad de alumnos que todavía falta por tener la posibilidad de acceder al derecho de educación intercultural de acuerdo con los estándares, digamos, mínimos de calidad y cobertura. ¿Y qué hacemos entonces para que exista este otro 50% de profesores que puedan ayudar a este 50% de alumnos, que son un montón de gente, un montón de chicos, a que puedan enseñarles, sean bilingües y puedan enseñarles en lengua materna? Sí, justo el informe de la Defensoría del Pueblo concluye con una serie de recomendaciones al Estado vinculado, en primer lugar, a ampliar la oferta de docentes que debe haber. Para ello es necesario generar mucho más incentivos a los estudiantes para que sigan estas carreras. Por ejemplo, hasta hace 5 años, nada más, habían ingresado a la carrera de Educación Intercultural Bilingüe, es decir, habían postulado para ser profesores, para seguir los cursos a nivel de institutos, únicamente 4 o 5 personas a nivel nacional. ¿Qué? Recién el año pasado ha comenzado una serie, digamos, a partir de una serie de recomendaciones que también hicimos, recién se ha ampliado y al año pasado han ingresado 700. Pero se requieren más incentivos, porque si estamos hablando de que aún faltan casi 25.000 profesores, si seguimos en este ritmo van a pasar casi 25 años para cubrir la oferta que todavía falta por terminar. ¿Y qué tipo de incentivos deberían tener? Se requieren, por ejemplo, institutos superiores pedagógicos en regiones donde no hay y donde hay población indígena. Amazonas, San Martín, Huánuco, Junín, no tienen institutos superiores a pesar de que tienen un alto número de población indígena. En segundo lugar, se requiere que los estudiantes de esta población, de estas zonas, requieran continuar esos estudios para ser docentes. Hay necesidad de promover becas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quiere decir que hay profesores que no son bilingües, que en teoría están funcionando, están trabajando como si lo fueran en ciertas escuelas? Exactamente. El informe que nosotros hemos podido elaborar refleja que todavía hay una serie de deficiencias en la contratación de docentes. Y hay, por ejemplo, profesores castellano hablantes que han sido designados para plazas de quechohablantes, o quechohablantes que son designados a zonas aguajún o para zonas huampís. Entonces lo que está generando con eso es que algunos estudiantes no entiendan en lo absoluto lo que el profesor les está enseñando. Pero esta es una locura. A ver, es decir, ¿cómo finalmente son recursos? Porque ¿quién paga, quién financia todo este esquema de los profesores y las escuelas? Son públicas, educación pública, por lo tanto lo financiamos todos. Así es. Sí, lo que está diciendo es que nosotros estamos poniendo parte de nuestros tributos a un fondo, digamos, que es el Erario Nacional, para que un profesor vaya a enseñar a una escuela de un idioma, digamos, a chicos que tienen un idioma diferente al castellano. Y este profesor habla español y por lo tanto es evidente que no le va a poder enseñar, digamos, nada porque no habla el mismo idioma que los alumnos. Y no entiendo, o sea, es algo evidente, o sea, no es necesario ser... Eso es lo grave de nuestra situación, eso es lo grave de un país que todavía no entiende, que tiene población que no necesariamente habla el castellano. Eso es un olvido histórico que ha tenido nuestro país respecto de mucha población indígena, y es justamente uno de los trabajos pendientes que todavía tiene el Estado por reconciliarse con su propia ciudadanía para tratar de darle los mismos servicios y derechos que requiere cualquier otro ciudadano de nuestro país de zona urbana. Y luego no nos podemos quejar pues que este 1.000.000 y pico, digamos, o menos del 50%, pero igual una gran cantidad de chicos cuando crezcan sientan pues una lejanía de nosotros en general como los peruanos, digamos, que hablamos el mismo idioma, porque puede haber ahí un choque cultural solamente por el hecho de no haber, obtenido la educación que generalmente se obtiene, ¿no?, en los colegios, en educación inicial, primaria. Completamente de acuerdo. Y usted ha mencionado un tema central, el tema presupuesto.
Lo que hemos podido también observar de la supervisión que hemos hecho a los gobiernos regionales es que solamente 16 gobiernos regionales destinan parte de sus fondos a la educación intercultural bilingüe. Sin embargo, de ellos, 13 destinan menos del 1% de su presupuesto para educación, digamos, para educación en total. 13 de ellos destinan menos del 1% para educación intercultural bilingüe. Es decir, el otro 99% está dedicado a otros temas vinculados a la educación urbana, a la educación en general, pero simplemente el 1% pese a tener amplia cantidad de población indígena en su zona. Otro dato alarmante que hemos podido identificar en esta supervisión es que todavía al día de hoy hay una serie de regiones que no ejecutan, ni siquiera llegan al 50% de su presupuesto. Definitivamente hay mucho que hacer, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Muchas gracias, Daniel Sánchez, de la Defensoría del Pueblo. Este tema es un tema importante, hay un montón de chicos que deberían estar estudiando como tienen que realmente hacerlo, y esto merece una especial atención. Eso, amigos, ha sido todo por el día de hoy en Punto Económico. Muchas gracias y nos vemos el día lunes. Que tengan un buen fin de semana, cuídense. Chao, chao.